Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con el estudio del fruto del Espíritu Santo, bajo el tema Pareciéndonos más a Cristo. Hoy estudiamos la benignidad. La benignidad es otra característica del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es posible en aquel que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo Jesús como su Salvador, que ha depositado su fe en Cristo Jesús. La benignidad es amabilidad, que no pretende impresionar al otro, pero sí desea que el nombre de Dios sea reverenciado en todo lugar. La amabilidad es eso que nos lleva a no querer ofender a nadie ni causarle dolor alguno. La benignidad es característica del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que se encarga de restaurar nuestro ser moral, nuestra racionalidad, nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a confrontar todo pecado en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos redarguye cuando algo en nosotros no funciona según Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que fustiga la carne, toda obra pecaminosa en nuestras vidas y desea agradar a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien con su potencia nos ayuda entonces a vencer el pecado, a vencer toda maldad, a vencer todo rezago presente de la vieja naturaleza en nuestras vidas. La benignidad proviene de Dios y es posible disfrutarla. Y es posible disfrutarla cuando venimos a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón que se deja seducir por la voz de Dios, con un corazón que está perpendicularmente dirigido hacia Dios. Es un corazón que reconoce la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es benignidad que distingue a todos aquellos que en toda nación hemos depositado nuestra fe en Jesús para salvación. Es benignidad que no apunta al otro ser humano, que no lo señala, porque con ese mismo dedo que señala también apunta hacia sí mismo. Es esa benignidad que nos lleva a decirle a Dios: examíname. El salmista decía en el Salmo 139, versículo 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nos hace entonces acercarnos a Dios para ser examinados, para que sea el Señor quien ilumine nuestro ser interior y a partir de ahí nosotros dejemos de estar en tinieblas y obedecer a nuestro Señor y Dios. La benignidad nos invita a lucir el vestido de la gracia y de santidad provisto por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vemos entonces que ese vestido tiene una característica también, y es la benignidad. Implica entonces que hemos de despojarnos del viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado según lo que opera en el mundo. Arrojar todo aquello impuro en nosotros. Despojarnos de todo aquello que opera en el mundo de las tinieblas y que antes de venir a Dios hacíamos. Es despojarnos de ese viejo hombre ciego, inútil, corrupto, que rechaza a Dios. Ese viejo hombre que se infla,
así como aquellos judaizantes que intentaban ganarse el crédito de los Gálatas al inflarse con sus comentarios, al inflarse con su doctrina, al inflarse con sus enseñanzas y con sus logros en los Gálatas. Los Gálatas debían entender la benignidad que viene de Dios con un corazón arrepentido. Esa benignidad nos lleva entonces a revestirnos del nuevo hombre, de ese vestido de gracia y de santidad provisto a nosotros por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien nos provee de su santidad para nosotros, para presentarnos ante Dios. Ese nuevo hombre creado según Dios, que actúa según Dios. Un nuevo hombre que nos otorga una distinción visible, que convoca a los otros a desarrollar también esa conducta a partir de lo que Cristo Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros. Es esa benignidad que muestra entonces a Cristo Jesús en todo lo que hace, en una mente regenerada por el Espíritu Santo de Dios, con un vestido que exhibe todos los valores del reino al cual cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús hemos sido trasladados. La benignidad nos lleva también entonces a desechar toda conducta que lastime al otro, porque la benignidad lleva a no hacerle daño al prójimo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como hemos saboreado entonces la benignidad de nuestro Dios, Él nos llama a desechar todo pecado que le haga daño al otro. Nos está diciendo que debemos desechar toda malicia, todo desenfreno moral, toda maldad que opera en el mundo de las tinieblas, toda depravación, todo lo indigno, todo aquello que carece de valor alguno, y abrazar en cambio la santidad de Dios. Nos insta a desechar todo engaño, reflejando la conducta de nuestro Señor, pareciéndonos más a Él, en quien no se halló engaño en su boca. La benignidad entonces no usa la lengua para engañar. La benignidad no hace trampa para lograr sus fines. La benignidad refrena la lengua y el uso de esta que le hace daño al prójimo. La benignidad nos insta también a desechar la hipocresía. La hipocresía es una actitud fariseica que actúa para ser vistos de los demás, y en quien no hay un corazón puro, un corazón transparente. El hipócrita usa una máscara y se oculta tras ella. No actúa para obedecer a Dios ni para agradar a Dios, sino para ser vistos por los demás. Y ese es su logro. Actúa falsamente y lo que obtiene también es falso. La benignidad desecha la envidia, se aleja de ella. La codicia por lo que el otro tiene, por lo que el otro ha alcanzado, la codicia de lo que el prójimo ha logrado, de lo que el prójimo posee. La benignidad del Señor también nos lleva a desechar toda detracción. La detracción nos hace hablar despectivamente del otro, y esto lo debemos desechar si la benignidad de Dios está presente en nuestras vidas. Esa detracción que denigra del ser humano, que difama la reputación del otro, que pretende destruir con lo que dice
la moral del otro, el comportamiento del otro. La detracción habla del otro cuando no está presente. En cambio, la benignidad nos lleva a dejarnos guiar por la palabra. Nos lleva a desear la palabra de nuestro Dios. La leche espiritual no adulterada. La leche adulterada hace daño al infante. Pero la leche pura da crecimiento espiritual. Los Gálatas fueron engañados por esas falsas doctrinas. Fueron engañados por esa leche adulterada. Pero la palabra de Dios nos insta a desear esa palabra no adulterada, a no perder el apetito por la palabra, a desear que el Señor nos hable a través de su palabra revelada, a desear que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude a entender todo aquello que es oculto para nuestros ojos, pero que el Espíritu Santo, que sabe todo lo escondido de Dios, nos ayuda a entenderlo. Es esa leche espiritual que alimenta al recién nacido y que alimenta también a aquel que ha nacido de nuevo. Nosotros debemos anhelar la palabra del Señor intensamente. El salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como ese ciervo que gime por el agua cuando está sediento. Es esa palabra que no cambia, que no lleva mezclas, que no está adulterada, que no lleva levadura alguna y que produce crecimiento espiritual a medida que nosotros dependemos del Espíritu Santo, la aplicamos a nuestra vida y nuestra alma es purificada por esa palabra de Dios revelada, donde Él se ha dado a conocer y también donde nos da a conocer sus propósitos para nosotros, donde la excelencia moral es posible dependiendo de ella y cuando ella nos limpie en el desarrollo de ese carácter, fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La benignidad entonces nos lleva a depender del Espíritu Santo de Dios, que es el que transforma nuestro ser moral. Esa excelencia moral en conducta será posible a partir de la dependencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas en el día a día. Esa benignidad que nos invita a lucir el vestido de la gracia y de la santidad que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario y que nos lo ha provisionado a nosotros. Esa benignidad que nos lleva a revestirnos del nuevo hombre y a dejar y desechar toda conducta que lastime al prójimo. La benignidad que nos lleva a exaltar el nombre del Señor y a anhelar la palabra no adulterada. Acompáñame a orar. Y si a partir de lo estudiado en el día de hoy descubres algo que debas corregir y que necesitas también la ayuda del Espíritu Santo para vencer, ora conmigo al Señor en este día. Padre, hoy bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra revelada. Te damos gracias porque hoy nos enseña, Señor, a que el fruto del Espíritu Santo, que la benignidad como característica del fruto sea posible en nuestras vidas. Gracias a la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a la provisión del Espíritu Santo. Gracias a la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye, que transforma nuestro ser moral. Muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú has creado un nuevo hombre, Señor, que ha de vestirse según ese vestido que Jesús ha provisto en la cruz del Calvario para nosotros. Gracias porque nos insta, Señor, a no lastimar al otro ser humano y a depender de la palabra pura y a desear, a no perder el apetito por la palabra. Ayúdanos, Señor, a que la palabra permee nuestro corazón. Hoy, Señor, nuestra vida la entregamos al señorío del Espíritu Santo para vencer toda actitud que vaya en contra de los designios de Dios para nosotros, para vencer todo aquello que lastima al prójimo, para vencer todo aquello que hace daño al otro, para agradarte a ti, Señor, y para que tu nombre sea glorificado en medio nuestro y en medio de tu iglesia. Gracias, Jesús, por toda la obra tuya en la cruz del Calvario y por toda la provisión de tu gracia para nuestras vidas.
Amén y amén. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.